buenos días. Bienvenidos a esta nueva entrega de Uno más Uno en el marco de una serie de programas especiales que hemos preparado a propósito de los 2 años de gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM. Y hoy, miércoles 17, nos toca entonces pasar balance sobre todo a ese discurso que pronunciara anoche desde Santiago el presidente Luis Abinader. Y para eso tenemos un panel conformado por 3 altos dirigentes políticos. Rafael Fafa Taveras, dirigente histórico y además del Partido Revolucionario Moderno. De igual manera, Iván Lorenzo, que es revelación del Partido de la Liberación Dominicana, el senador de Elías Piña, ha sido recientemente ratificado como vocero ante el Senado. Y José Manuel Hernández Peguero, ustedes saben que él fue juez titular del Tribunal Superior Electoral, pero actualmente forma parte de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y además es delegado electoral de ese mismo partido ante la Junta Central Electoral. Bienvenidos, caballeros. Gracias. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar una primera ronda haciendo un balance general de lo del el presidente. Lo que hizo fue un balance de su gestión, ¿verdad? Resaltando, como es lógico, los aspectos que él entiende que son más positivos de su mandato. Comenzamos con Hernández, el magistrado. Yo creo que a quien corresponde, por respeto, pero más que todo porque se va a hablar de su gobierno, es al... A Fafa. Cuidado que usted lo dice Fafa. por edad. Por edad. No. Es un muchachito. Y admiración. Don Fafa, un balance general de este discurso del presidente Luis Abinader. Abinader hizo un esfuerzo por defender lo que él ha hecho. No hizo referencia a que él llegó al poder con un compromiso de fondo expresado en un documento. Él habló que él era el candidato del cambio y que su compromiso es refundar el Estado dominicano. En ese sentido, él no se refirió ni a su origen ni a su compromiso, sino a sus realizaciones de estos 2 años. Y en ese orden, él defendió con entusiasmo lo que ha hecho. Y creo que lo que puso en evidencia ante el conjunto de informaciones que dio Abinader, que el gobierno tiene una debilidad en la propaganda. Porque cuando yo escuché al gobierno, al presidente, oye, magnífico, pero esa no es la idea que ellos han alimentado con su propia divulgación. Las informaciones que él dio, un resumen de todo lo que está haciendo, crea la imagen de que este es un gobierno dinámico que está cumpliendo en cierta medida con el impulso. Pero ¿por qué diablo hay que llegar a que el presidente hable para uno saber todas esas cosas? Creo que lo primero que me quedó claro a mí es que el presidente está haciendo más actos de lo que se divulgan y que el gobierno está caminando en una dirección de actos. Pero yo no puedo olvidar el compromiso que cambiar la institucionalidad de este país, que es el cambio. Y al aspecto fundamental que es la corrupción y la transparencia, él nada más hizo enunciado. Yo supongo que pensando que cuando comiencen los juicios la gente vea la realidad, pero en el fondo, el conjunto de propuestas que hizo el gobierno en medio de una crisis, después del virus y bajo el impacto de lo que pasa con la guerra de Ucrania, creo que dio un discurso que usted puede tener cualquier diferencia, pero que es positivo, porque pocos gobiernos de América Latina pueden en estos 2 años hablar de realizaciones en la dimensión que le hizo el gobierno. Vamos a ver qué piensa ahora el doctor Hernández Peguero. Bueno, yo disiento de don Fafa en el sentido de que no es cuestión de publicidad o de transmisión de datos y de información. Yo creo que el pueblo dominicano ha podido evaluar en estos 2 años, ante todo, la ausencia de una planificación, de una coordinación del gobierno, y esto es evidente por las contradicciones que existen entre los funcionarios y el mismo presidente. Hay temas fundamentales, como son el de la corrupción, en donde radicar su cambio, que alega el presidente, en solamente designar a una procuradora que nos merece todo el respeto, yo creo que eso no va a contribuir a que institucionalicemos
eficientemente en una lucha contra la corrupción. Hoy el Ministerio Público no tiene los recursos suficientes para poder entablar, incoar, preparar todos los expedientes de corrupción que tiene en sus manos. Necesita más fiscales, necesita más espacio, condiciones materiales para eso, y no lo puede hacer. Pero en ese mismo sentido, en lo que respecta a la corrupción, es evidente de que en este gobierno ya los casos de corrupción son preocupantes. Fíjese usted que 2 de los principales ministros de la presidencia salen antes del segundo año por cuestiones que tienen que ver con corrupción. Pero lo que estamos viendo es que el Ministerio Público no ha iniciado las investigaciones de casos tan sonoros como el de Norte, en donde un medio de comunicación digital, Somos Pueblo, ha enunciado de manera clara y específica la sobreabultada compra que se ha hecho de los materiales. Ahí tenemos el caso de el MINEL, Ministerio de Educación. Entonces, esto deja como consecuencia una lección. Al final de cuentas, el gran cambio en materia de corrupción, de persecución de la corrupción, no está dada por el hecho de que usted ponga una procuradora que no tiene identificación partidaria. De lo que se trata es de crear las condiciones institucionales, ya sean nuevas leyes, disposiciones, pero sobre todo enviando el mensaje a la nación de que no se va a permitir ningún acto de corrupción. Y eso no está sucediendo. Cuando vemos todos estos casos que salen a la luz pública, es que el presidente toma una decisión. Así no habrá haber cambio. En materia de seguridad ciudadana, supeditar, alcanzar que el pueblo dominicano pueda disfrutar sus calles en base a que va a cambiar la policía es un grave error. Nosotros no consideramos eso correcto. Entendemos que el proceso de transformación de la policía que nos había anunciado el presidente con aquel alcalde famoso de Nueva York, Giuliani, ha sido un fracaso. Ha estado retardado y no se ven avances significativos que puedan indicarle a este país que podremos tener una nueva policía en poco tiempo. Solamente esos 2 temas quería enunciar. Iván, ¿cuál es el balance suyo? Agradecer la oportunidad que me dan de compartir este espacio con estos 2 colosos. Miren, yo pienso que la locución de ayer del señor presidente de la República se enmarca dentro de una estrategia de tratar de frenar la hemorragia del descalabro de la popularidad del presidente de la República, de su gobierno, sobre todo en la región del Cibao. 14 provincias de la región del Cibao tenían grandes expectativas que el presidente iba a señalar las realizaciones que su gobierno ha ejecutado. Sin embargo, sigue siendo el gobierno del presidente Abinader y del PRM una central de anuncios. Y yo le pregunto a ustedes, ¿por qué creerle al presidente que siga con sus anuncios cuando hay grandes promesas y anuncios que han quedado en el pasado y que hasta ahora no se ha podido realizar? Por ejemplo, la autopista del Ámbar. Nosotros albergábamos la esperanza de que iba a hablar, de que se iba a ejecutar. De igual manera la circunvalación de Navarrete. Yo pensé que el presidente iba a anunciar que ya se iba a culminar el monorriel de Santiago. Y no hubo una sola realización en las 14 provincias. Ya en otro ámbito, por eso digo que eso se enmarca dentro de la estrategia. Fíjense que las expectativas que se crearon era que se trataba de una rendición de cuentas, cuando la rendición de cuentas a la luz de lo que establece la Constitución en su artículo 128 solo se hace los 27 de febrero, no agosto. Sin embargo, ya en términos de lo que son los diferentes sectores a lo que hizo alusión el señor presidente de la República, tal y como decía el magistrado Hernández, en el ámbito de la justicia, nosotros vemos un gobierno que auspicia la impunidad cuando por escándalo destituye a un ministro y le concede el privilegio de jurisdicción
designándolo ministro sin cartera. Eso es auspiciar la impunidad. Pero tenemos más de 22 casos de funcionarios que han sido destituidos, en ocasiones se le piden la renuncia por presuntos actos de corrupción, y no hay un solo de esos casos que haya sido objeto de una investigación seria por parte del Ministerio Público. Ya en otro ámbito, lo que tiene que ver con la calidad del gasto a que tanto hizo referencia el PRM en su campaña, hay 26.000 botellas más que se pagan con el dinero del pueblo dominicano, con los impuestos del pueblo. Eso equivale a más de casi 4.000 millones de pesos de los contribuyentes. Pero el Banco Central ha dicho que no hemos podido recuperar 153.000 empleos formales, que sí, ciertamente, y tengo que ser serio, se han recuperado 77.000 informales. Y cuando tú ves esta cifra, tú dices, ¿y por qué los informales se han podido recuperar y los formales no? Ah, bueno, que los que eran empleados formales han tenido que salir a las calles a buscar la comida de sus hijos como de lugar, en ocasiones vendiendo perritos en las esquinas, en los semáforos, vendiendo frutas y vegetales, pero en definitiva buscándose la comida de manera informal. Entonces, en lo que tiene que ver con la agricultura, nosotros, el gobierno que encabeza el presidente Abinader es un gobierno de vagos. Nosotros de 61 productos, nosotros hemos bajado en términos de producción en 41 en el año 2021. En el año 2022 bajamos de 61 productos a 25 que han sufrido alguna merma en su producción. En sentido general, cuando hablamos de salud, vemos cómo la Sociedad de Pediatría nos dice que el 64%, hemos aumentado un 64% la mortalidad infantil. Incluso ellos hablan de retroceder 10 años, una década. Que es lo mismo que pasa con educación, que botamos 37.000 millones de pesos cuando pagábamos una educación a distancia en comunidades como la mía, Elías Piña, donde había un solo televisor y habían 5 niños en diferentes cursos. Entonces, yo pienso que el balance, en sentido general, que sigue siendo una central de anuncios. Nosotros esperamos las realizaciones. Hay datos que el presidente resaltó ayer, que lo considera triunfos importantes. El manejo de la pandemia, y señalaba que eso había sido reconocido inclusive por la Organización Mundial de la Salud. Invitó al país a presentar su experiencia de cómo lo había logrado. El manejo mismo de la economía, que se habla de crecimiento económico superior al promedio de la región y de muchas otras partes del mundo. Y estaba también el tema de la corrupción, lo resaltaba, la embestida le llamaba él, que está desarrollando el actual gobierno contra la corrupción, no solamente por el nombramiento de un ministerio público que no es partidario, que todo el mundo lo reconoce, sino también por otras acciones, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección de Ética Gubernamental y la destitución también de aquellos que no se le ha comprobado necesariamente acto de corrupción, pero que el rumor público lo indica. Pero que tampoco ha sido ¿Usted no reconoce ninguno de esos méritos? Fafa Tavera, Hernández Peguero y Lorenzo. Pero oye una cosa, yo escuchándolo a los dos, tú puedes hablar así ignorando la situación en la que el presidente llegó. Aquí la impunidad era de una dimensión que tú te sorprendes cuando el jefe del Ministerio Público, que está preso, con un cúmulo de expedientes que solo la presentación va en más de 12.000 páginas, que todavía no trasciende porque no se ha abierto el juicio, pero que se va a abrir el juicio, para que la gente vea que la práctica oficial aquí era que los funcionarios creyeran que podían actuar en su beneficio, al margen de la ley y sin ningún temor. Ese criterio de la dimensión de la corrupción y de la impunidad está sobre el tapete gracias a este gobierno. Yo creo que es insuficiente los 3 procuradores. Yo soy partidario de un responsable del Ministerio Público en cada provincia solo para la corrupción, o dependiendo de esa estructura de mando que hoy es esa jefatura de los 3 procuradores, tener un encargado de cada ministerio para pasarle balance y darle seguimiento. Pero independientemente de ese déficit, hay un hecho cierto. En este país el funcionario creía que era una licencia para robar,
Eso es una vergüenza de lo que pasaba aquí. Yo no lo he oído a ninguno de los dos hablando de la herencia de descomposición y de degradación que encontró este presidente. Yo creo que este presidente ha mostrado, primero, preocupación por la transparencia, que hasta frente al rumor no tolera que permanezca un funcionario, y que desde ese punto de vista aquí no hay antecedente de un gobierno que muestre la actitud que ha mostrado este frente a la administración de los recursos públicos. Y por el otro lado, la dimensión del anuncio que hizo el presidente de las obras que están en marcha no puede desconocerse en la situación en que actúa en medio de una crisis general, y él está, sin embargo, encontrando recursos disponibles, aunque sea endeudándose, pero también administrando para que con los presupuestos que tú hacías una cosa multiplique 10 ahora, que es una evidencia que hay fiscalización. No hay un proceso de cambio. Lento, bien, pero sí ha iniciado una ruptura con la continuidad de que los que mandaban eran los dueños de todo. Y además, yo estoy flanqueado por fuerza, estos dos invitados, que representan 20 años de ejercicio del poder. Yo no lo he oído a ellos haciendo un juicio de lo que heredaron. Vamos a ver qué dice Hernández Peguero, sobre todo, magistrado, porque ayer el presidente ponía un ejemplo. Él decía, con lo que se construía un parqueo de la UAS, hoy se están haciendo 3 extensiones, y fue de hecho uno de los momentos del discurso que generó mayor ovación. Mire, el tema de la corrupción yo creo que resulta muy temprano para poder evaluar a este gobierno. Yo no creo que pueda exhibir grandes logros. Yo creo que dirigen la persecución personas muy honorables y que fuera de toda crítica son incuestionables. Ahora bien, yo creo en la institucionalidad, creo en crear las condiciones para evitar que vuelvan a sucederse hechos de esa naturaleza. Pensar que a 2 años de este gobierno se puede evaluar la efectividad de eso no es correcto. Yo creo que debemos concentrar la atención en que hoy el pueblo dominicano no puede ir a un colmado o a un supermercado. La carestía de los productos, que tiene mucho que ver con este gobierno por las políticas económicas adoptadas, el abandono del campo, la poca atención a los que producimos, porque yo produzco, y noto ante todo la ausencia del Ministerio de Agricultura en los apoyos que antes nos daban. Un tractor, la cepa de plátano, eso ya no existe. Entonces, pensar que todo es bueno por el hecho de que se está persiguiendo la corrupción, yo no creo. Yo creo que el pueblo dominicano hoy está evaluando a este gobierno por la ineficiencia. Pero más aún, porque esos actos de corrupción que él antes perseguía, que dice que está persiguiendo, están ocurriendo en este gobierno y van a ocurrir en todos los gobiernos. Lo que importa es crear las condiciones para evitar eso. Asimismo está creando la idea de que con la policía transformada va a desaparecer la inseguridad ciudadana. Reitero, eso no le garantiza al país que no va a existir delincuencia. En lo que respecta al turismo, más personas vienen, más turistas. ¿Qué tipo de turista está viniendo al país? El que no gasta, el que encuentra todo más barato que en todo el área. Ese es el turista que a este país se le va a cuantificar como un éxito que vengan más. No, señores. Bueno, vamos a ver, Iván, para cerrar el tema de corrupción. Miren, para que ustedes vean que es un gobierno que lo que trata de confundir a la población. Aquí no ha venido más turistas que en el año 2019. Hay 187,000 turistas menos que en el 2019 y 104 menos que el 2018. Lo que sucede es que este gobierno cuantifica a los pasajeros como turistas. Por ejemplo, la tía mía, Dolores, que está viendo el programa a esta hora, cuando ella viaja a Nueva York a visitar mi prima Jocelyn y viene, este gobierno la cuantifica como turista y no es turista. Todos los gobiernos hacen. Los turistas. ¿Tú te refieres a los dominicanos que residen en el exterior? Yo estoy hablando de ahora. Sí, entonces, en términos de inseguridad ciudadana, el 22%, ha crecido un 22% la muerte violenta en la República Dominicana. Y voy a dar un dato todavía peor. Con el dinero del pueblo dominicano, con los impuestos del pueblo, este gobierno encontró
46.000 servidores públicos que ganaban de 50.000 hacia arriba. ¿Ustedes saben en cuánto está? 166.000. Es un gobierno de rico. Es un gobierno capaz de sacrificar. Y el magistrado Hernández hablaba del desmantelamiento del aparato productivo. Hoy, una libra de pollo cuesta 40 pesos más que en el gobierno del compañero Danilo Medina. Hoy una libra de carne de res cuesta 53 pesos más que los gobiernos de Danilo Medina. Pero hay un contexto internacional distinto, Es Iván. que la producción no tiene que ver con contexto. El aguacate está costando 100% más y se produce en Hondo Valle, en Elías Piña. Lo que pasa es que claro, con el fertilizante para... Es que es un gobierno vago que no le gusta apoyar el hombre del campo. Lo que le interesa es fomentar la importación. Por eso hay tasa cero para los ricos propietarios de los supermercados. No queda mucho tiempo para seguir debatiendo esto. Fafa, vamos a hacer la pausa y volvemos con inmediatamente. su reacción, sí. Porque mira la seña que me está haciendo esa chica ahí. Señoras y señores, seguimos conversando con tres distinguidos dirigentes políticos y analistas de la República Dominicana. Son ellos Iván Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana, don Fafa Tavera, del Partido Revolucionario Moderno, y el magistrado Hernández Peguero, del Partido Fuerza del Pueblo. No se muevan, que vamos a seguir pasándole balance a los 2 últimos años del presidente Luis Abinader. Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Estamos aquí participando de un panel con 3 distinguidos invitados. Iván Lorenzo, Fafa Tavera y Peguero Hernández, del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del Partido Revolucionario Moderno. Fafa iba a hacer alguna aclaración. Un comentario a lo que yo decía. Mira, no se puede perder de vista el momento que vivimos. El impacto en el mundo del virus creó una contracción en toda la economía. Y este gobierno tuvo una oportunidad al recurrir a los chinos para conseguir la vacuna que Estados Unidos estaba administrando con un criterio muy particular y basado en el uso adecuado de la vacuna. En este país se logró, antes que cualquier otro pueblo de América Latina, crear una condición favorable a la recuperación. Y eso fue un factor que condicionó que fuéramos un objetivo del turismo. La recuperación aquí de la lucha contra el virus facilitó que emergiera como referencia a este país de turismo. Hoy día es el destino turístico de América Latina que tiene menos inconvenientes. Ha crecido en un lugar sin precedente el turismo, en la realidad actual, en lo que pasa con los otros. Y junto con ese hecho del crecimiento del turismo, aquí ha habido una política contra el despilfarro y el uso indecoroso de los recursos públicos. Por eso puede anunciar el presidente que con lo que hizo una extensión puede hacer 3 ahora de la universidad, porque efectivamente hay una presión por la transparencia en la administración. Eso no se puede desconocer. Con la justicia somos insuficientes, pero no se puede pasar por alto el hecho de que el gobierno ya no es un padrino de la vagabundería que funcionaba en toda la administración pública, porque él mismo, ante cualquier información, toma medidas de despedir o de restringir, pero ha abierto un canal para que se pase el juicio. Ustedes verán, y se lo digo como profecía, lo que va a pasar aquí cuando se abra el juicio que está pendiente ahí. De los juicios, pero es que el juicio de los acusados de corrupción que están ahí, que la gente vea cómo era que funcionaba la práctica de la corrupción, cómo estaba legalizado en este país el uso personal para los que administraban esto, que no se puede pasar por alto. Y basado en esa experiencia, aquí va a haber una presión para que se amplíe la estructura de la corrupción. Este hombre abrió un camino
que nadie puede ignorar, está abriendo un camino. Yo creo que sí que ha abierto un camino de despilfarro institucional al permitir que todos sus funcionarios se aumenten los sueldos en medio de una pandemia. Es Todos. ahí donde... Pero fueron básicamente en la No. superintendencia. Que revisen, y eso lo invito yo a los periodistas, a todas esas instituciones, para que ustedes puedan constatar lo que le estoy diciendo del aumento de los sueldos de los funcionarios. Pero además de eso, tal y como establece el senador, a que ha habido una contratación excesiva de empleados públicos en funciones que no tenían antes asignadas. Estamos hablando de que de este hay un 25% más de empleomanía para entonces aumentar la tarifa eléctrica. ¿Ese es el logro que este gobierno puede exhibir? No, señores. Nosotros esperábamos de este gobierno algo diferente. Nosotros creíamos que cuando se dio el primer conato de la corrupción con la compra de las vacunas, iba a abrirse un expediente y la justicia independiente que él habla iba a actuar, y no ha sucedido así. Yo creo que a 2 años de gobierno la realidad es única. Es evidente de que estamos en un declive abismal de la popularidad del presidente, y eso tiene una justa causa. El país se lo ha evaluado y no hay resultados positivos en todos los órdenes. Lo que hay aquí es una fábrica de anuncios y de esperanza de que va a cambiar. No, nosotros creíamos, y por eso la Fuerza del Pueblo ha insistido en propuestas firmes, coyunturales, lo que tiene que ver con el momento, pero bien definidas para poder abordar esta crisis. La tasa cero ha sido un fracaso. La tasa cero no va a abaratar los costos, por el contrario, va a afectar a muchísimos productores que no pueden competir con las condiciones estatales y gubernamentales de otros países, como son México y Brasil. Entonces, no vemos un horizonte, no vemos una definición en los grandes problemas de la nación que puedan tener resultados más que otro, que es el declive de la popularidad del gobierno. En el discurso del presidente también hubo algunos vacíos. Por ejemplo, en el Congreso Nacional se está debatiendo un proyecto de reforma de una ley que todo el mundo entiende que tiene que ser cambiada, que es la de seguridad social. A ese tema los partidos políticos le temen mucho. Fijar una posición definitiva. No hay un solo partido político que tenga una definición definitiva que diga esto es lo que hay que hacer para sustituir la ley que está, o modificarla o cambiarla. ¿Ustedes qué piensan de esa ausencia en el discurso y de la ausencia también de la propuesta del partido? La bancada oficialista, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, aprobó la ley Wellington-Arnault en 1 semana y media. Cuando quisieron modificar la ley para... ¿Te refieres a la ley de INAPA? Sí. Pero cuando ellos quisieron modificar la ley para comprar las vacunas, luego de que compraron, se adjudicaron la primera partida, aprobaron en 1 semana. Cuando ellos tienen el deseo de que se apruebe algo, lo hacen en 1 semana. Pero hay algo importante. El magistrado Peguero hablaba de lo que yo llamo la piñata de los amigos del gobierno, que es el sector energía. 32% ha aumentado el precio de la energía a los dominicanos. Los apagones, porque ya no dan energía. Eso eran en los gobiernos del PLD. Y yo digo que es una piñata. Fíjate que eso trajo como consecuencia el que abusivamente le solicitaran un domingo a las 6:30 de la tarde la renuncia al más prestigioso y serio de los funcionarios del sector eléctrico, que era el superintendente de electricidad, para poner a una persona que ha sido juez y parte del negocio eléctrico en la República Dominicana como el nuevo incumbente. Cuando nosotros dijimos en el Congreso que pagamos $20 millones más por la compra de 240,000 toneladas métricas de carbón para Punta Catalina, no hay una persona sometida a la justicia por ese abuso contra el pueblo dominicano, porque en definitiva la energía la está pagando el pueblo dominicano. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la persecución es de un solo lado, es porque estamos hablando de más de 20 casos
de escándalos de corrupción. Y yo te digo, entonces hemos cambiado el ordenamiento jurídico de que las investigaciones del Ministerio Público ya no existen, que lo que existe es solicitar la renuncia o destituir no, pero el Poder Ejecutivo le corresponde destituir, al Ministerio Público es que tiene que iniciar el proceso. Entonces no está funcionando. Porque esa es la separación de poderes. Pero alguna gente lo que muchos plantean es, tal vez con razón o sin ella, es que los gobiernos anteriores Nada. se No mostraron reaccionaban. indiferentes frente a la renuncia. El caso de un senador, amigo suyo, de la provincia de San Juan de la Maguana, que fue sometido a la justicia, que se presentaron escándalos enormes. Ese senador nunca lo destituyeron ni siquiera del partido, siempre se quedó en su puesto en el partido, no hubo ningún tipo de sanción. Ni una Pero hay muchísimas otras disciplinaria. denuncias. Mira, el presidente habló de la deuda, 12.689 millones de dólares prestados, y le pregunto a ustedes, ¿dónde están? No hay una alcantarilla. Pero a esto que estamos hablando, Iván, que tú respondes, de que porque ustedes lo han coincidido, tanto tú como el magistrado, en poner como algo negativo, que haya un escándalo por irregularidad o presunta corrupción y el gobierno reaccione. Pero antes ni siquiera teníamos eso. Ok, yo le voy a hablar como ciudadano de Elías Piña. Senador de Elías Piña. Senador de Elías Piña, que viene de los estratos sociales más Flamante humildes. senador. Miren, a mí con mucho dolor yo tengo que hablar de esto. ¿Qué está pasando con la tarjeta con la que los pobres compran la comida? Se ha superado a sí mismo los escándalos de corrupción en Supérate. Y no hay un solo procesado. Cientos de millones de pesos se le han robado a los pobres. Pero la directora fue al Senado, la llamaron, la investigaron, fue al pero Senado. el presidente de la comisión dijo que eso, y busca la información, que eso tenía que ir al Ministerio Público y no ha ocurrido. Pero ¿qué pasa con el desayuno escolar? Y estoy hablando de estos casos porque yo recuerdo cuando niño que yo con un centavo compraba el desayuno escolar. Cientos de millones de pesos dañaron el desayuno escolar. Ya perdimos la jornada de tandas extendidas. A eso es que hay que prestarle atención en la República Dominicana, a lo que está ocurriendo. ¿Cómo que perdimos El programa de medicamentos esenciales. No, ya eso desapareció. Bueno, el presidente dijo que ha Que duplicó aumentado, o sea, que ha duplicado el programa de Diario se medicamentos de mueren alto personas. costo, lo dijo anoche en el discurso. Diario se mueren personas porque no le suministran Pero los medicamentos. eso, Iván, de que el desayuno escolar y la tanda Lo perdimos. Pero esos son casos que están ahí, señores. Los pendientes. mayores escándalos de corrupción están en el desayuno escolar. Pero lo vamos destituyeron a el pasado ocultar director una de la realidad. No, la ¿Dónde que denuncia, está? la denuncia inclusive creo que está en los tribunales. ¿Eh? No hay nada en los tribunales. En el Ministerio Público fue llevado. Ah, pues está un durmiendo. expediente. Lo que tenía que ver con el director anterior Del INAVIE. del INAVIE. Pero, ¿y Pero cuánto tengo que va a durar? entendido que el desayuno escolar retornó una vez pasó la pandemia de manera directa a la escuela y que las tandas extendidas siguen Ahí están funcionando. protestando, no le quieren pagar. Bueno, están protestando lo que No le fueron quieren excluidos. pagar. No te equivoques. Yo fui de la gente que reclama el pago a ver físicamente el problema. Era un relajo el problema de los suplidores del desayuno. Era una mafia organizada en la distribución. Este país no tenía reglas para manejar la relación económica del gobierno con la población. Y en el desayuno escolar lo que había era una mafia real. Yo fui allá personalmente a ver eso. Porque ante la lucha y la denuncia, déjame ir a ver. No, aquí todas las prácticas estaban marcadas por el interés de los funcionarios. No era por una norma en la participación. Aquí están, tú hablas de los precios de este país. En ninguna parte de América se ha evitado un incremento acelerado de la inflación. Ni de a la luz Europa. del incremento de los precios del petróleo. Ah, bueno, este gobierno ha hecho un esfuerzo por contener el incremento de las alzas en una situación que es común en América Latina. Y una muestra es que ha logrado la mayor reserva económica en dólares como garantía de la moneda dominicana de este país. Casi 14.000 millones de dólares de reserva que han hecho que el peso hasta se revalúe frente al dólar. No ha habido ninguna depreciación. Entonces, cuando tú ves el efecto, no puedes conocer que ha habido un cambio en la visión. Además, en el gobierno de lo que ustedes representan y por lo que ustedes hablan, hay un hecho concreto. La delincuencia general, en la medida que se profundice la investigación del Ministerio Público, va a poner en evidencia que es una práctica normal la gestión administrativa en beneficio de lo que mandan, que hay que acabarla, es un desafío que hay que acabarlo. Y en ese orden, yo creo que este gobierno es una ruptura contra la continuidad de la vagabundería que eran normas aquí.
aunque tenga debilidad en no hacerlo con la fuerza que debe. Porque yo insisto, no son 3 procuradores. Yo quiero que pongan un fiscal en cada provincia o un fiscal para darle seguimiento a cada ministerio, para que efectivamente aquí se acelere el hecho de acabar con el relajo de que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Esa denuncia que se ha hecho contra el procurador anterior no tiene madre en este país, pero deje que llegue al juicio para que la gente se espante de lo que era realmente. Hernández Mire, Peguero. yo creo que no podemos centrar este momento tan especial para endilgarnos quién era más corrupto, si el pasado, si el presente. Advirtiendo ante todo de que los que estamos hoy en la Fuerza del Pueblo estuvimos los últimos 8 años alejados del gobierno, con bastante cosas que... Pero con 12 años de ejercicio fomentando las cosas que ustedes pueden criticar ahora. Nosotros, Qué bien, ¿eh? Lo que nosotros creemos ahora es que tenemos que institucionalizar y dotar al país de mecanismos que protejan los recursos públicos. Y el presidente no está haciendo eso. El presidente quiere un ministerio público supuestamente independiente, pero llamámoslo así, que yo no le llamo independiente, yo le llamo... ¿Y por qué Lo no? pone entre comillas. Porque yo le llamo que es un ministerio público serio y eficiente. Usted no tiene que Pero tiene categorizarlo. dependencia de los partidos políticos. Yo O del eso no Poder lo sé, Ejecutivo. porque cuál es la preferencia política. Es que es el mismo Ministerio Yo Público no- de nosotros, yo no creo- solo es la procuradora Sí, que es sí. nueva. Al Ese final fue de el que nosotros cuentas. hicimos. Al final de cuentas, Esa es la herencia que el gobierno tiene yo que no creo enfrentar. en eso. Yo lo que creo en que se necesita es honorabilidad y eficiencia. Ahora bien, lo que se requiere de ese Ministerio Público es los recursos necesarios para poder trabajar. No ponerle unos Pero abogados... faltan recursos, pero ha habido aumento de los recursos. Bueno, muy tímidamente. Adalberto. Y están siendo más proactivos. Yo- Adalberto. pero dotar al país de leyes, resoluciones y disposiciones y de una conducta ante todo de que no se Pero acepten ustedes los mal se hechos. pusieron Porque cuando a tú que pones- se hiciera un estatuto que consagrara legalmente. Está el estatuto. La, Eso es la- ley la- orgánica. el estatuto, No, me con refiero a la con Constitución de la reforma República, constitucional. que consagrara definitivamente esa independencia. Eso está, Adalberto, no es necesario más. Ahora, lo que tú no puedes Que- cancelar a un... Magistrado, decía mi abuela, el que nombra manda. Es que siempre va a haber alguien que nombre. Alberto. ¿Usted me entiende? Si no lo nombra el presidente, lo va a nombrar el Consejo de la Nacional de la Magistratura, que hoy está liderado por PRMistas. Vamos con Iván para hacer la pausa. Iván, brevemente. No se imaginan ustedes el dolor que tengo de disentir de don Fafa en algo. Él ha reiterado que al gobierno le falta comunicación. Válgame el señor. Si con 1.800 millones de pesos que tiene la Dirección de Comunicación de marzo hacia acá, que es el presupuesto de 8 provincias, le falta comunicación, que Dios no encuentre No es el confesable. problema económico, porque nadie es insuperable lo que se gastaba en el gobierno de ustedes. Papá, tenemos que Millones hacer una diarios. pausa de nuevo. Esto está poniendo bueno. Vamos a hablar en la próxima Ronda. ronda de hacia dónde vamos. La perspectiva. ¿Hacia dónde vamos? Que estamos Parece que cambiando. vamos hacia una alianza opositora clara, ¿verdad? Porque hay coincidencia No, en estos las discursos. fuerzas progresistas Progresista. Ok. nos vamos a unificar. Vamos a la pausa, Iván, y volvemos. Vamos a pausar. Sí. Seguimos aquí en 1+1. El estudio está bastante caliente. Ha sido un panel bastante interesante. Estamos analizando conjuntamente el discurso que pronunciara anoche el presidente Luis Abinader, pero también lo que han sido estos 2 años de gobierno. Y estamos acompañados por Rafael Fafa Taveras, dirigente del PRM, Iván Lorenzo, senador y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, y el magistrado José Manuel Hernández Peguero, de la Fuerza del Pueblo. En esta última ronda quisiéramos hacer un análisis de prospectiva y que ustedes compartan qué avisoran en los próximos 2 años que comienzan a partir de ahora, tomando en cuenta que aquí el pueblo dominicano siempre le concede un periodo de luna de miel, que entendemos ya acabó. Vamos a comenzar con Iván Nosotros ahora. concedimos 2 años de vacación oposición. Sí, 2 años que no hemos hecho oposición. Nosotros ya tenemos que defender el interés ¿Qué se han nacional. hecho, Iván? Nosotros, Sobre todo usted. pero hemos sido light. Usted ha En, estado en el Senado, ¿eh? Hemos en el sido Senado y light. en todas partes. Mira, nosotros
el gobierno tiene que trabajar en beneficio de la inmensa mayoría. Ya se hace necesario. Los dominicanos están pasando hambre como nunca. El encarecimiento de la canasta familiar, de los materiales de construcción, de los combustibles. Este es un gobierno que se enriquece a costa del sufrimiento del pueblo. El pueblo no sabe que el gobierno que encabeza Luis Abinader recibe el doble por los impuestos, el impuesto ad valorem a los combustibles, porque es en razón del precio del petróleo. Entonces, se hace necesario que el gobierno vaya en auxilio de la inmensa mayoría. Nosotros apelamos, nosotros fuimos consecuentes con el gobierno cuando en la pandemia nosotros abrimos los locales del PLD para que se vacunara. Nosotros fuimos empáticos con el gobierno aprobándole los préstamos que eran de vital importancia para combatir la pandemia. Nosotros queremos ayudar porque nosotros no queremos encontrar en el 2024 un Estado desmantelado, como son las perspectivas que vemos. Entonces, en definitiva... Te dan para el poder en el 24. Indudablemente. No es la fuerza del pueblo. Indudablemente. Con Francisco Domínguez Brito nosotros alcanzaremos el poder, si Dios quiere, agosto del año 2024. Pero en definitiva, lo que nosotros auguramos y esperamos es que cambie de rumbo, que deje de ser una central de anuncios y que sea un gobierno que trabaje por la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Hernández Peguero. Bueno, yo vislumbro ante todo que la situación va a agravar. Y eso debido a algo muy específico. El presidente Abinader ha estado en campaña desde el 16 de agosto del 2020 en su repostulación y es evidente que en estos dos últimos años va a arreciar más los gastos, las contrataciones de personal sin necesidad y eso ocurre normalmente cuando se abre las apetencias personales políticas. El presidente no tiene definido una política económica que pueda llevar al pueblo a mejores condiciones. Ha tenido que actuar cuando el pueblo actúa, cuando le requieren. Por ejemplo, estamos hablando de la rebaja de la tarifa eléctrica, cuando lo dispuso inmediatamente, que se dejara sin efecto, cuando encuentra oposición a la reforma tributaria para sacarle más dinero al pueblo dominicano, renuncia a ella. Es decir, no vemos una definición en el gobierno respecto a estos próximos 2 años. Muchas obras anunciadas, sin dinero, especializado para esto, fuera. Vemos a un presidente, a un gobierno... Pero le pregunto a ustedes, a los tres, el gobierno ha iniciado muchas obras. Probablemente a partir del próximo año comience a inaugurar parte de las que ustedes dicen que no se ven. Por ejemplo, anoche hablaba el presidente de que el teleférico de los Alcarrizos lo van a inaugurar. La circunvalación de Asua y de Baní. Nosotros lo dejamos un 80%. Sí. Bueno, pero la van a inaugurar, la van a terminar y dicen que han invertido mucho dinero. Muchas de estas obras, el propio metro de los Alcarrizos Santo Domingo, obras múltiples. Pero, y eso no le va a dar tal vez un repunte. Bueno, pero lo que el pueblo quiere es que cuando vaya a comprar la comida esté barato, como estaba antes. Pero que eso está pasando Entonces, en todos los países, pero ¿y por qué magistrado? tenemos y que- podría no sé. también, en ese sentido, el gobierno beneficiarse de un fenómeno, porque si se dice que la inflación tiene un componente Importante. externo muy fuerte, la pandemia primero, la guerra después, pero subieron los precios del petróleo altísimo, han comenzado a bajar, el bloqueo de los alimentos cereales en que Ucrania. produce Ucrania, los granos sobre todo, se está eliminando y comienzan a llegar. Yo creo ¿No que podría esto impactar la también política- positivamente a favor quiera de Dios, La política ¿es agrícola lo ha que sido queremos? un desacierto. Usted importar y no incentivar con ayudas directas al productor, es evidente Pero de se que anunciaron eso no un se puede programa, aguantar. siembra RD, Los resultados tasa están cero. ahí. Yo creo que nunca antes un gobierno había estado tan desgastado a 2 años de su gobierno, de iniciarlo. Lo que usted me está diciendo es que la reelección va rumbo al fracaso. Evidentemente. Indudablemente. Eso es ¿Y indudable. Fafa qué dice? Los Mira, resultados están ahí de la lo que encuesta. va rumbo al Fafa era fracaso- antirreeleccionista. Lo que va rumbo al fracaso es creer que la impunidad va a permitir que sigan callados todos los crímenes que hemos heredado, todos los robos que se hicieron. No, este país camina
a profundizar el análisis de la rendición de cuentas. Y dos, este gobierno sabe que tiene que ampliar la producción. Yo hablé con Faña, lo decía ahorita fuera del aire, encargado de recuperar tierra para incrementar la producción de alimentos. Ese, y él está... Ese es superministro de Agricultura ahora. Faña. Sí, lo ponen por encima del ministro de Agricultura. Yo no sé lo No que sabe es. de eso, ¿verdad? Lo que concreto se da es que él me dice que ha recuperado miles y miles de tareas dedicadas a la producción porque había un deterioro de la producción agrícola. Fafe, ¿por qué Cuando no lo yo anuncia? metí en política éramos el 70%. ¿Por qué no lo anuncia? Dice dónde están esas tierras. ¿Cómo? ¿Por qué él no lo anuncia? Faña Sí, no existe. no anuncia porque eso es importantísimo, ¿sí, Aguántate. verdad? Fue en el programa donde yo trabajo que lo llevamos para que dijera eso. Y él ahí nos dio una información de todo el proceso de incremento de la producción de alimentos recuperando tierra que antes no se dedicaba a eso. Aquí va a haber un excedente en la producción. Este país tiene que producir para el Caribe y para exportar. Y está incrementando a un nivel que hasta el trigo va a ser sembrado aquí. Es decir, hay una política agraria de desarrollo y de recuperación que no teníamos. Pero la esencia de este país es acabar con la impunidad y con el robo público. Esa es la esencia. De antes si y de usted ahora. no acaba con la impunidad y con el robo público, no puede enderezar nada. Y en ese sentido, yo les aseguro que el pasado no puede creer que no tiene que rendir cuentas. ¿Y el Yo quiero ver al presente? PLD y quiero ver al frente también de Leonel Fernández. Lo quiero ver a los dos enfrentados al hecho de rendir cuentas de ese pasado que estamos obligados a superar aquí, porque no hay posibilidad sin imponer la justicia, la transparencia, el fin de la impunidad reelección va para a- hacer nada. Fafa, ¿entiende Oye, usted que...? Mira lo de la policía que Déjame- ustedes están criticando. algo para Aquí hay que concluir. reeducar a la policía. Y lo de la reelección, Aquí hay que Fafa, rehacer la policía. ¿ve usted posible una reelección del presidente Luis Abinader? No te entiendo. Si Luis Abinader se podría reelegir en el 2024. Yo no tengo duda que él no tiene enemigos, no tiene adversario. ¿Cuál de estas fuerzas representa algo creíble? O para Leonel este Fernández, o Francisco Domínguez Brito, dice. Mira, Alberto, Bueno, cuando te oye, escuch- ¿para dónde cuando va, te- Radio Cuando te ahorita? escuchaba, me Mira, llega, el PLD tiene que rendir cuenta, pasarle balance a sus 20 años en el poder. me llega la idea Y no lo tiene. que este es el gobierno que más se parece a Pablo A Pablo, Picasso. explíquese. Él hablaba de muchos Picasso que están dando, primero Picasso. Este es el gobierno que más se parece Oye, a Pablo Picasso. Si en algo Donde estamos quiera dar un contestes, primer Picasso. si en algo estamos de acuerdo, la oposición y el pueblo, yo diría, más que todo que nos motiva, es a la unificación en contra de este gobierno. Lo que ha sucedido acá impone que el país se unifique en contra de este gobierno. Esa es la sus esperanza de ejecutorias. los que saben que el No, país no, quiere no. se unifica. Y nosotros, contra la corrupción y en lo por la que respecta a transparencia. la corrupción, apoyamos al Ministerio Público actual y no tenemos límite para que indague hacia el pasado, hacia el presente. Creemos en ellos porque son serios y honorables y eficientes. Y vamos siempre a apoyar la lucha contra la corrupción. Lo que nosotros sí creemos institucionalmente es que hay que crear las condiciones a través de leyes, resoluciones y disposiciones que eviten la corrupción administrativa. Siempre la va a haber. Ahora bien, cuando se persigue eficientemente, se envía un mensaje. Y no es un buen mensaje que el presidente a un ministro que está siendo altamente cuestionado en la opinión pública por situaciones que son evidentes, lo cambie de ese ministerio a otro Y lo ministerio. lleve a Y Palacio. no podrían Yo los creo que partidos no. políticos Y lo lleve a Palacio. querellarse si tienen evidencia de que han No, cometido corrupción. Eso va a ocurrir. Porque ustedes son representación de la Ahora te voy a decir, población. como dice el magistrado Cepeda, no desesperéis. Ya verán que en algún momento un legajo de expedientes que ya están documentados será apoderado del Ministerio Público Independiente. ¿Así? El magistrado hablaba de unificación. Lógico. Y me pregunto si eso entonces abre la posibilidad de que el PLD y la Fuerza del Pueblo pudieran integrar un frente. Pero claro que sí. Magistrado. Nosotros no tenemos, Leonel y Danilo pueden nosotros reunificar. creemos Todos nosotros que- juntos para enfrentar, para sacar esta hay- pesadilla del pueblo. Hay un propósito común. Pero ustedes hablan de la pesadilla y hablan de todo esto, pero las encuestas que se están manejando hasta ahora La le última. dan un alto nivel de popularidad a Luis Abinader. ¿Cuál? La que se hace en el Inclusive- Palacio, Yo he sí. visto- No Sí. solamente que sean en Palacio, o escuchen inclusive la radio, Sí. o vean. La que yo veo,
La imagen del presidente. La que yo veo, la veo en caída libre hace 1 año y medio. No ha podido frenar la hemorragia, el descalabro de su popularidad. No ha podido. Lo de ayer fue evitando eso. Indudablemente que eso no frenará el descalabro de la popularidad del gobierno. Finalmente. Señores, se nos acabó el tiempo, Sí. lamentablemente, Qué pena. pero no, estamos muy contentos. Pero de la fa, 30 participación. Solo segundos, un detalle. Fafa, Sí. 15 segundos. Un 30 chin más. Óyeme, mucho. solo un detalle. Ajá. Estamos en un momento donde estamos obligados a saber que esto no puede seguir como se manejaba antes, que tiene que cambiar. Y el cambio no está en restaurar los responsables del pasado que debemos superar. El reto de la inflación es fuerte también para Da la para el carestía. gobierno, ¿verdad? Señoras y señores, muchísimas gracias. Ustedes son muy amables al permanecer escuchando y viendo este programa. Y gracias, mil gracias al profesor Hernández Peguero, a Fafa Tavera, nuestro gran amigo, y a la Revelación de la revelación del año y del PLD, que es Iván Lorenzo, definitivamente. Alberto. Es una pena que no hablamos de la frontera, que es la representación Sí, 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 de sí. qué está pasando ahora en la frontera. Es una pena eso. Bueno, tenemos oportunidad de seguir usando estos programas. Ustedes saben que este espacio es de ustedes. Gracias, Cuantas gracias. veces quieren pueden pasar por aquí, juntos o separados. Gracias, mañana seguimos. Mañana viene el líder de Iván. Miguel Brito, próximo presidente.